Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta videoclase hablaremos sobre mitosis y meiosis, fases que incluyen al ciclo celular. Les pido por favor que se queden hasta el final del video, ya que tengo preparado algo especial para ustedes. La división celular es de capital importancia en la fisiología de los organismos, ya que en el ejemplo de los organismos pluricelulares permite el crecimiento y desarrollo de tejidos. La etimología de la palabra mitosis viene del griego mitos, que significa hebra. Es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario característico. Este tipo de división ocurre en las células somáticas y normalmente concluye con la formación de dos núcleos separados en un proceso llamado cariocinesis, seguido de la partición del citoplasma en otro proceso secundario llamado citocinesis para formar dos células hijas. La mitosis completa, que produce células genéticamente idénticas, es el fundamento del crecimiento, de la reparación tisular y la reproducción asexual. La otra forma de división del material genético de un núcleo se denomina meiosis, y es un proceso que, aunque comparte mecanismos con la mitosis, no debe confundirse con ella, ya que es propio de la división celular de los gametos. Antes de hablar de la mitosis y la meiosis, hablaremos un poco del ciclo celular. El ciclo celular es un conjunto de pasos en el cual la célula comienza a dividir su material genético. Antes de la mitosis ocurre algo llamado interfase. Durante la interfase las células se encuentran en un estado basal de funcionamiento. Es cuando se lleva a cabo la replicación del ADN y la duplicación de los orgánulos para tener un duplicado de todos antes de dividirse. La interfase se divide en tres periodos principales conocidos como G1, S y G2, que viene de ground, que es crecimiento en inglés. La fase G es la más variable, porque puede que las células duren horas, días, meses o años. Cuando las células que se reproducen poco entran en G1, pueden detener su ciclo celular y entrar en un estado de reposo. La fase S es el proceso de síntesis, durante el cual la célula duplica sus cromosomas, formando pares de cromosomas iguales o hermanos, y sintetiza nutrientes y proteínas necesarias para la subsistencia de las células hijas. La fase G2 es el segundo periodo de crecimiento, donde la célula asegura que tanto el material genético como sus organelos estén duplicados por completo antes de dividirse y termina cuando comienza la división. La duración del ciclo celular en una célula típica es de 16 horas, 5 horas para G1, 7 horas para S, 3 horas para G2 y 1 hora para la división. Este tiempo depende del tipo de célula que sea. La profase es la primera fase de la mitosis. En ella se produce la condensación de todo el material genético, que normalmente existe en forma de cromatina, condensada dentro de una estructura altamente ordenada llamada cromosoma y el desarrollo bipolar del uso acromático. La prometafase es el proceso o fase posterior a la profase y anterior a la metafase en la mitosis celular, según cómo interactúen entre sí durante esta fase la membrana nuclear y el uso mitótico de microtúbulos. La mitosis puede ser abierta o cerrada. La mitosis cerrada, el uso mitótico se forma dentro del núcleo o sus microtúbulos pueden penetrar hasta los cromosomas a través de la membrana nuclear sin que ésta se rompa. Ocurre en los hongos y algunos protistas como las algas o las tricomonas. La mitosis abierta, en cambio, ocurre cuando la membrana nuclear se separa y los microtúbulos atraviesan el espacio nuclear. Ocurre en una pequeña parte de organismos multicelulares. La metafase es la tercera fase de la mitosis, que sucede después de la prometafase, en donde ésta pierde la envoltura y aparecen los microtúbulos del uso acromático, también llamado meiótico o mitótico. En este caso es mitótico. La anafase es la fase de la mitosis en una célula eucariota en que los cromosomas duplicados son separados. Las cromatidas son entonces desplazadas a los polos opuestos de la célula en división por el uso mitótico, para que cada célula hija herede una copia de cada cromosoma. La anafase es también cuando los cromosomas alcanzan su nivel máximo de condensación, como podemos ver en la imagen de la derecha. Y finalmente llegamos a la telofase. La telofase es la cuarta o quinta fase de la mitosis celular dependiendo
El autor es la reversión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase, es decir, todo vuelve al principio y se repite el proceso. Los cromosomas constituidos solamente una cromatida terminan su ascensión a los polos de la célula, se empiezan a formar la membrana nuclear y el ADN se desarrolla, por lo tanto, obtenemos cromatina y vuelve a aparecer el nucleolo. Desaparecen las fibras del uso mitótico y el citoplasma se empieza a invaginar y todos los organelos celulares se han duplicado. La meiosis es una de las formas de reproducción celular. Este proceso se realiza en las glándulas sexuales para la producción de gametos. Es un proceso de división celular en el cual una célula diploide experimenta dos divisiones sucesivas, con la capacidad de generar cuatro células haploides. Este proceso se lleva a cabo en dos divisiones nucleares y citoplásmicas, llamada primera y segunda división meiótica, o simplemente meiosis I y meiosis II. Ambas comprenden, al igual que la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase. Aquí podemos ver un esquema gráfico de cómo es la reproducción meiótica en la meiosis I y la meiosis II. Al igual que la mitosis, ocurre una profase, metafase, anafase y telofase, solamente que en este caso se divide cada fase en dos versiones. Aquí les anoté una pequeña reseña histórica del descubrimiento de la meiosis. Cabe resaltar que la meiosis fue descubierta y descrita por primera vez en 1876, estudiando los huevos de erizo del mar, y en 1883 se volvió a estudiar con los huevos de los gusanos Ascaris lumbricoides. Y bueno, les dejé una pequeña semblanza histórica, más que nada para que tomen apuntos y refuercen sus conocimientos. Bueno, aquí un resumen de la interfaces antes de comenzar con la meiosis. Comenzando con la división meiótica, la profase 1 es un proceso muy complejo y a su vez se divide en 5 subetapas. La primera etapa de la profase 1 es el leptonema. Se observan células con núcleo y membrana nuclear. Los cromosomas se encuentran en número diploide y se observan cromosomas delgados como hilos, en sus características principales. La segunda fase se conoce como cigoteno o cigonema. Aquí se aparean los cromosomas homólogos. La siguiente fase se conoce como paquinema. Se observan tetradas o bivalentes. Ocurre un proceso llamado crossover en el cual las cromatidas homólogas no hermanas intercambian material genético. La recombinación genética resultante hace aumentar en gran medida la variación genética entre la descendencia de progenitores que se producen por vía sexual. En el paquinema, la recombinación genética está medida por la aparición entre los dos homólogos de una estructura proteica de 20 nanómetros de diámetro, llamado nódulo de recombinación. En él se encuentran las enzimas que median en el proceso de recombinación. Durante esta fase se produce una pequeña síntesis de ADN, que probablemente está relacionada con fenómenos de reparación de ADN ligados al proceso de recombinación. La penúltima fase se conoce como diplonema. Aquí se separan los cromosomas homólogos a nivel del centrómero. Se forman los quiasmas, que son puntos de intercambio genético. La última etapa de la profase 1 se conoce como diacinesis. En esta etapa los quiasmas se corren hacia los extremos de los cromosomas, constituyendo el fenómeno de terminalización. Concluyendo la profase 1, ahora veremos metafase 1. La membrana nuclear ha desaparecido. Cada centriolo migró a los polos opuestos, se formó el uso cromático y los cromosomas homólogos se ubican en el plano ecuatorial de la célula. Anafase 1. Los cromosomas homólogos se separan mediante atracción del centrómero de cada cromosoma hacia los polos. Ocurre la permutación cromosómica. Aquí ocurre la repartición cromosómica homóloga. Para cada par, el cromosoma materno se dirige a un polo y el paterno al contrario. Por tanto, el número de cromosomas maternos y paternos que haya a cada polo varía al azar en cada meiosis. Por ejemplo, para el caso de una especie 2n igual a 4, puede ocurrir que un polo tenga dos cromosomas maternos y en el otro polo dos paternos, o bien cada polo tenga uno materno y uno paterno. Telofase 1. Se reconstruye la membrana nuclear. Se obtiene dos células hijas con la mitad de la información genética de la célula original y ocurre la citocinesis. La citocinesis es un proceso paralelo en el que se separa la membrana celular en las células animales o la formación de esta en las células vegetales.
finalizando con la creación de dos células hijas. Después suele ocurrir la intercinesis, parecido a una segunda interfasis, pero no es una interfase verdadera, ya que no ocurre ninguna réplica del ADN. No es un proceso universal, ya que si no ocurre, las células pasan directamente a la metafase 2. La meiosis 2 es similar a la mitosis. Las cromatidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón de la recombinación. La meiosis 2 separa las cromatidas produciendo dos células hijas, cada una con 23 cromosomas, lo que se conoce como célula haploide, y cada cromosoma tiene solamente una cromatida. Bien, la profase 2 es una fase muy corta y se divide en dos. Profase temprana, donde comienzan a desaparecer la envoltura nuclear y el nucleolo. Se hace evidente en largos cuerpos filamentosos de cromatina y comienza a condensarse como cromosomas visibles. La profase tardía, aquí los cromosomas continúan acortándose y engrosándose. Se forma el huso entre los centriolos que se han desplazado hacia los polos de las células. Otras características de la profase 2 es que a veces es imperceptible. Se forma el huso meiótico y se desintegra la membrana nuclear. Metafase 2. Aquí los cromosomas en número haploide se ubican en el plano ecuatorial. Ocurre la extinción longitudinal de los cromosomas, formándose así dos cromatidas hermanas. El centrómero se duplica. Anafase 2. Las cromatidas se separan, constituyendo nuevos cromosomas. En el caso del hombre, 23 cromosomas se ubican en el plano ecuatorial. Cada uno de estos se parte en dos, por lo tanto 23 nuevos cromosomas se irán a cada polo, lo que indica que aquí no hay reducción cromosómica. Finalmente, la telofase 2. Aquí se reconstituye la membrana nuclear, se reconstituye el núcleo, el citoplasma se constriñe y resultan dos células hijas independientes, con número haploide de los cromosomas. Llegamos al final de esta videoclase. Les dejo dos imágenes, una del ciclo celular completo y otra de división mitótica y meiótica. Como les prometí en un principio, les tenía reservado algo especial. Va a ser un video donde se resuma todo el ciclo celular y unas 4 preguntas de exámenes anteriores. Estas preguntas han sido formuladas en los anteriores exámenes de admisión de la UAP y en el primer examen de admisión de la UCEP. Son 4. Espero que les sirvan de repaso y de fortalecimiento, ya que les dará una ventaja el día que presenten su examen de admisión. Les agradezco mucho el tiempo, por favor suscríbanse y compartan este video con personas de interés. Muchas gracias.